Construyó un imperio, pero perdió lo único que lo hacía humano. Durante un año, el multimillonario Richard Hall lloró ante la tumba de su hija, sin saber que seguía viva, observándolo desde detrás de los árboles. Una historia de culpa, pérdida y un reencuentro impensable que demuestra que el amor puede sobrevivir incluso después de que el mundo lo dé por muerto. La lluvia no había cesado durante horas aquella noche. Los relámpagos iluminaban la mansión Hall como una advertencia que nadie escuchó. Dentro, las voces chocaban con crudeza, rompiendo la tormenta. Grace, es mi hija. No la tuya. La voz de Richard se quebró al golpear con la palma de la mano el encimero de mármol. Todavía llevaba el traje puesto, la corbata torcida, los ojos inyectados en sangre. Nunca dije que no lo fuera. La voz de Grace tembló. Pero apenas le hablas ya. La tratas como un contrato. No como a una hija. Richard apretó la mandíbula. No te atrevas a darme lecciones de amor. Te pagan para cuidarla, no para reemplazar a su madre. Grace se acercó, temblando. Alguien tiene que hacerlo, Richard. ¿No la has mirado a los ojos desde que murió tu esposa? Pasas junto a ella como si fuera un recordatorio en lugar de un latido. Las palabras la hirieron más de lo que pretendía. Richard apartó la mirada, con el pecho agitado. El reloj hacía tic-tac entre ellos, más fuerte que la lluvia. Vete, dijo finalmente, con voz pesada y definitiva. Estás despedida. Grace se quedó paralizada. No. ¿Lo dices en serio? Sí. Señaló hacia la puerta. Vete esta noche. Las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y Lily? Está durmiendo arriba. ¿Cómo me despido de ella? No lo hagas. Solo vete. Una hora después. Grace estaba en la puerta con una bolsa de lona y las manos temblorosas. La tormenta afuera rugía como si tuviera vida propia. Lily se removió. La niña bajó corriendo. Descalza, abrazando la cintura de Grace. ¿Te vas? Señorita Grace. Grace. Tragó saliva con dificultad. Solo voy a dar una vuelta. Cariño. Volveré. De acuerdo. Los pequeños dedos de Lily se apretaron contra los suyos. ¿Puedo ir contigo? No debería haber dicho que sí, pero la culpa la hizo asentir solo. Por un instante. Tomó una manta, envolvió a Lily en ella y la condujo. Bajo la lluvia. Los faros del coche atravesaban las cortinas de agua. La vista de Grace se nubló por las lágrimas mientras conducía, murmurando, lo siento, una y otra vez. En una curva cerrada. Los neumáticos patinaron. Lily gritó, metal raspando la roca. Y entonces el mundo se volvió blanco. Por el fuego. Grace despertó en el silencio. Un dolor punzante le atravesó el pecho. Humo, lluvia, el olor a gasolina. Salió a gatas. Entre los cristales rotos, tosiendo. Lily. Gritó. Lily. No hubo respuesta. Solo llamas que devoraban el coche. Una sombra. Corrió hacia ella. Un hombre con abrigo, el rostro medio iluminado por el fuego. No te muevas, dijo. Estás herida. Mi niña está dentro. Se ha ido, la interrumpió el hombre, sujetándola por los hombros. Vi la explosión. Nadie podría sobrevivir a eso. Grace se desplomó, sollozando en el barro. Ni siquiera preguntó quién era. Las luces de la ambulancia llegaron minutos después, y, para entonces, el hombre había desaparecido. Días después, en el hospital, Grace yacía, envuelta en vendas, con la mente dando vueltas. Al accidente. La voz de la enfermera sonó borrosa. Tiene suerte de estar viva, susurró. ¿Dónde está la niña? La enfermera dudó. Encontraron restos, pero demasiado quemados para identificarlos. Eso cree la policía. Grace rompió a gritar. No, no, no. Esa noche, un visitante entró en su habitación. Era él, el hombre del incendio. Se quedó junto a la puerta, con el sombrero goteando. Lluvia. Soy Harold, dijo. Vi el accidente. Tuviste suerte de que te sacara. ¿La viste? La voz de Grace se quebró. La niña negó con la cabeza. Vi algo, pero ya no era humano. Sus ojos brillaron con algo oscuro.
Tienes que dejarlo ir, señorita. La policía ya está murmurando sobre cargos, secuestro, negligencia. Te pudrirás en la cárcel si no desapareces. Grace lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué me dices esto? Sonrió con sorna. Porque puedo ayudarte a desaparecer. Pasaron las semanas. Grace desapareció de la ciudad, pagándole a Harold pequeñas sumas de lo que le quedaba de sus ahorros. Cada vez que se veían, él le pedía más. Entonces, una noche, dijo algo que la heló. No dejo de pensar en esa niña. Linda niña, cabello castaño, ojos azules. Qué lástima, ¿verdad? Grace parpadeó. ¿Cómo conoce sus ojos? Harold se inclinó hacia adelante. Tal vez porque no está muerta. A Grace se le secó la garganta. ¿Qué dices? La encontré después del incendio. Estaba inconsciente, sangrando, pero respirando. Me la llevé. Se encogió de hombros. No pensé que sacaría mucho provecho. Hasta que empezaste a pagarme. Se abalanzó sobre él, temblando. ¡Maldito! ¿Dónde está? Él la apartó de un empujón. Tranquila. Abre la boca. Le diré a la policía que tú causaste el accidente. Lo perderás todo. ¿Quieres que esté a salvo? Sigue pagando. El mundo de Grace se hizo añicos. Lloró con las manos en la cara. Por favor, solo cuídala. No le hagas daño. Harold sonrió. Tranquila. No soy un monstruo. Tiene comida, un techo. ¿Qué más quieres? Susurró Grace. Su padre la está buscando. Entonces que la busque, dijo Harold fríamente. Hay gente que no merece encontrar lo que ha perdido. Los meses se convirtieron en un borrón. Grace vivía en un motel barato, atormentada por pesadillas. Cada vez que oía reír a un niño, se le revolvía el estómago. Cada semana, Harold exigía más. Hasta que no le quedó nada. La última vez que lo vio, se marchó en un coche robado, murmurando. Aquí hace demasiado calor. La policía olfateaba. Esconderé a la niña en un lugar seguro. Grace no volvió a verlo. Cuando la policía encontró la caravana abandonada de Harold 2 meses después, estaba vacía salvo por una pequeña manta. La manta de Lily. Grace cayó de rodillas, aferrándose a ella contra su pecho. La maté, susurró 2 veces. Esa misma semana, Richard estaba de pie junto a un pequeño ataúd blanco, con el rostro demacrado. El forense había confirmado que los restos carbonizados coincidían con la edad de la niña. Ni siquiera lo abrió. Apoyó la mano en la tapa y susurró, lo siento, cariño. Debería haber venido a buscarte. Mientras la tierra caía, su reloj hacía tic-tac suavemente. El mismo tic-tac que un día guiaría a Lily. De vuelta a él. Meses después, un sacerdote encontró a una niña acurrucada en los escalones de la iglesia de Santa María. Tenía el pelo enmarañado, la cara magullada y la voz débil. Cuando le preguntó su nombre, ella susurró, Lily, y luego negó con la cabeza. No, Laya. Creo que no recordaba mucho, solo destellos, la lluvia, el grito de una mujer y el tic-tac cerca de su oído. Cuando el sacerdote se acercó, añadió en voz baja, el reloj de mi papá. Canta. Las autoridades presentaron un informe. Niña desconocida, edad estimada de 7 años, sexo femenino. Amnesia parcial, sin familiares vivos identificados. Difundieron una foto, pero no se parecía en nada a la niña desaparecida de la finca Hall. El cabello castaño, antes liso, de Lily, había sido cortado de forma tosca. Su piel estaba más oscura por la exposición al sol, sus ojos hundidos por el trauma. Cuando Richard vio la foto en las noticias, negó con la cabeza. Esa no es mi hija. La policía no presionó. Para entonces, ya habían cerrado el caso del granizo. Los restos carbonizados coincidían con el tamaño de la niña. El informe de ADN, aunque no concluyente, había sido suficiente para que un forense sobrecargado de trabajo lo firmara. Nadie quería reabrir la herida de la tragedia de un multimillonario. Y Richard ya no era el mismo. Después del funeral, se retiró de todo, vendió la mitad de sus empresas, despidió a su personal y rechazó todas las entrevistas. El público lo llamó duelo. Su abogado lo llamó un retiro temporal. Pero dentro de la mansión, era algo más oscuro. Se culpaba de todo, de haber despedido a Grace, de haberlos alejado, de haber elegido la ira en lugar del amor.
La policía había interrogado brevemente a Grace, pero archivó el caso cuando desapareció. Para Richard, se había ido como todos los demás. Algunas noches la llamaba dormida. Otras noches se sentaba en la habitación vacía de Lily, mirando los juguetes intactos. No contrató detectives. No siguió rumores. La culpa lo había convencido de que ya no quedaba nada por descubrir. Mientras tanto, Grace estaba viva, pero irreconocible. Se había mudado a 2 pueblos de distancia y trabajaba como camarera con un nombre falso. Su brazo izquierdo aún tenía cicatrices de quemaduras y nunca se quitaba la pulsera vendada que las ocultaba. Cada noche pasaba frente a la ventana de la oficina de correos donde aún colgaban los carteles de persona desaparecida. El rostro de Richard junto al de Lily. Quería decirle la verdad, pero el miedo la consumía. ¿Y si Harold tenía razón? ¿Y si Richard la hacía arrestar por secuestro? ¿Y si la chica estuviera realmente muerta y confesar solo los destruyera a ambos? Así que guardó silencio durante un año hasta que una mañana vio un titular en el periódico: la Fundación Hall financiará un nuevo hospital infantil. En memoria de su hija. La foto de abajo mostraba a Richard de pie, junto a una tumba de mármol con flores en la mano. A Grace se le cayó la taza que estaba lavando. El mundo le dio vueltas. Se dio cuenta de que él seguía de luto y eso significaba que Lily podría seguir ahí fuera. Pero antes de que pudiera actuar, el destino se adelantó. El día del funeral, el orfanato de la ciudad llevó a un pequeño grupo de niños al cementerio para un evento benéfico. Laia estaba entre ellos, aferrada a una flor de papel. El viento le levantó el pelo, dejando al descubierto la tenue cicatriz sobre su sien. Se quedó paralizada al ver un rostro familiar al otro lado del camino. Un hombre, arrodillado ante una lápida. Le temblaba la mano, mientras depositaba las flores. En su muñeca, un reloj de plata hacía tic-tac suavemente al mismo ritmo que había escuchado en sus sueños. Los otros niños caminaron delante. Pero Laia no se movió. Sintió un nudo en la garganta. Algo en su interior susurró: «Es él». Richard Hall se arrodilló, susurrando al mármol: «Lily, te fallé. Debí haberte seguido esa noche. Debí haberla detenido. Si pudiera cambiar de lugar contigo, lo haría». Su voz se quebró. «Lo haría». Apoyó la mano contra la fría piedra y permaneció así durante minutos, con los hombros temblando. Detrás de un árbol, la niña observaba, con los ojos muy abiertos, temblando. El sonido del tic-tac le llenaba los oídos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Quería correr hacia él, pero el miedo la detenía. El orfanato le había enseñado lo que le sucedía a los niños que no pertenecían a ningún lugar: como los trasladaban, les cambiaban el nombre, los olvidaban. Y recordaba a una mujer, Grace, llorando, susurrando: «No le digas a nadie tu nombre. No hasta que sea seguro». Así que permaneció escondida. Richard finalmente se puso de pie, secándose los ojos con el dorso de la mano. Temblorosa. Su respiración era entrecortada, de esa que duele cuando intentas contenerla demasiado tiempo. La llovizna se había convertido en una lluvia suave, que se deslizaba sobre el mármol pulido de la lápida. Se arrodilló de nuevo, dejando el pequeño caballo de madera a su lado, con la pintura desconchada y sin cola. «Te encanta este», susurró con la voz quebrada. «Solías hacerme perseguirlo por la alfombra». Decía que podía volar si creía con suficiente fuerza. Sonrió levemente, y luego sus labios temblaron. «Lo intenté, cariño. Intenté creer que la piedra no respondía. Solo la lluvia lo hacía. Pequeños golpecitos como un latido sobre el frío granito». Richard bajó la cabeza. «He venido aquí todas las semanas. Me digo a mí mismo que algún día dejaré de venir, pero no puedo porque si dejo de venir, significa que realmente me estoy despidiendo». Su voz se quebró. «Y no puedo hacer eso, Lily». Rozó su pulgar sobre su nombre grabado, las letras resbaladizas bajo su tacto. «Adiós, cariño», murmuró. «Quizá ahora yo también pueda descansar». Se giró, con los hombros caídos y los ojos rojos, sin percatarse del leve susurro de las hojas tras él. Detrás de un roble, una niña pequeña apretaba su flor de papel contra su pecho. Su respiración temblaba. La voz del hombre la reconoció. Ese tono profundo y quebrado, ese tic-tac del reloj como una canción.
Era él. Quiso correr hacia él, gritar. Papá, como solía hacerlo cuando llegaba a casa oliendo a café y lluvia. Pero sintió un nudo en la garganta. Las monjas le habían dicho que a veces la gente sigue adelante cuando pierde a alguien, que construye nuevas vidas, nuevas familias. ¿Y si ya no la quería? ¿Y si ahora solo era un fantasma para él? Se apretó más contra el árbol, con lágrimas en los ojos. Richard permaneció inmóvil un largo rato. Fuiste lo mejor de mi vida, susurró. Lo único que hice bien. Su voz se quebró de nuevo, casi un susurro. Si hay algo después de esto, espero que estés en un lugar cálido, donde la lluvia no duela. Exhaló lentamente, temblando, luego respiró hondo y se obligó a ponerse de pie. Quizás sea el momento, murmuró. El momento de dejar de fingir que volverás. Tomó su paraguas, se giró y se quedó paralizado. Un leve sonido provino de detrás del árbol. No es el viento, no es la lluvia. Un pequeño sollozo. Richard frunció el ceño, mirando a su alrededor. Hola. El sonido se repitió, un jadeo rápido, y luego silencio. Se acercó. Más, mirando por encima del baúl, y la vio, una niña pequeña, empapada hasta los huesos, con el pelo castaño pegado a la cara, sosteniendo una flor de papel mojada. Por un segundo, su mente se negó a comprender lo que veían sus ojos. Parecía mayor, un poco más alta, con las mejillas más delgadas y el abrigo demasiado grande. Pero esos ojos que había visto cada noche en sus sueños. Lily. Susurró. La niña se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, temblaba. Soy Laia, susurró ella. La voz se le quebró. A Richard se le oprimió el pecho, le tembló la mano al extenderla ligeramente, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Ven aquí. Por favor. Ella negó con la cabeza. ¿Estás enfadado conmigo? Él parpadeó, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. ¿Enfadado? Oh, cariño. Cayó de rodillas, con la voz completamente quebrada. He rezado por este momento todas las noches. Pensé que no te volvería a ver. La flor de papel de la niña se le resbaló de los dedos al dar un paso adelante. Insegura, asustada. Entonces corrió a toda velocidad, directo a sus brazos. La fuerza del impacto casi lo derribó. La atrapó, abrazándose a sí misma, con la cara pegada a su camisa empapada. El olor de su cabello, el calor de su piel. Era real. Pensé que no me querías, sollozó. Dijeron que me habías olvidado. Nunca, susurró en su cabello. Nunca. Simplemente no sabía que estabas viva. Habría buscado por todo el mundo si lo hubiera sabido. Se apartó lo suficiente para ver su rostro. Una leve cicatriz le cruzaba la frente. Y su corazón se rompió de nuevo. ¿Qué te pasó? No lo recuerdo, dijo ella en voz baja. Solo fuego. Luego un hombre. Luego una mujer que lloraba mucho. Luego la iglesia. Richard tragó saliva con dificultad, con la mente dando vueltas. Grace, el accidente, el forense. Los restos falsos. Dios mío. La abrazó. De nuevo como para compensar cada noche perdida, cada cumpleaños, cada historia. ¿Qué había quedado sin contar? Se acabó, cariño. Te tengo. Ahora. Pero su voz se quebró cuando se dio cuenta de que no había terminado. Alguien la había mantenido oculta. Alguien le había permitido llorar a su propia hija viva. Horas más tarde, coches de policía bordeaban la carretera. A las afueras del cementerio. Se tomaron muestras de ADN, se presentaron los informes. Cuando llegaron los resultados esa noche, fue innegable. Ella era suya. Encontraron a Grace a 2 pueblos de distancia al día siguiente. Esta vez no huyó. Cuando los oficiales la llevaron a la finca Hall, Richard esperaba con Lily en brazos. Grace se derrumbó en cuanto los vio. No quise hacerles daño, sollozó. Creí que estaba muerta. Harold mintió. Richard levantó una mano. Basta. Su voz era tranquila, firme, pero hueca. La salvaste una vez. Luego la perdiste. No puedo perdonarte todavía, pero tampoco puedo odiarte. Grace asintió entre lágrimas. No merezco ni lo uno ni lo otro. Miró a Lily y luego a Grace. Fuiste la última persona que la tuvo en brazos. No puedo borrar eso, lloró aún más fuerte. Gracias.
Semanas después, padre e hija regresaron al cementerio. La lápida de mármol brillaba bajo la luz del sol. Lily estaba a su lado, sosteniendo su mano. ¿De verdad soy yo?, preguntó en voz baja. Richard asintió. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Se quedó mirando la piedra durante un largo rato. Déjala, dijo finalmente. Me recuerda lo que casi perdí y lo que recuperé. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su brazo. Entonces traeremos flores. Pero flores alegres. Amarillas. Él sonrió levemente. Amarillas. Hecho. Mientras se alejaban, la lluvia había cesado. El cielo se despejó, revelando un azul pálido, y por primera vez en un año, Richard sintió el calor del sol sin remordimientos. El pequeño caballo de madera seguía junto a la lápida, captando la luz a través de las hojas, ya no un símbolo de dolor, sino de regreso. Miró a su hija y susurró, «Vayamos a casa». Y mientras cruzaban el portón de la mano, su reloj de plata hacía tic-tac suave, constante, rítmico, la misma melodía que la había guiado. De regreso de la oscuridad. La canción que la había guiado a casa. ¿Reconocerías a alguien a quien enterraste hace un año? Si de repente se presentara ante ti. No te pierdas esta conmovedora historia, basada en hechos reales, de la redención de un padre y el regreso de una hija. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para más historias emotivas y realistas que te acompañarán mucho después de que la pantalla se oscurezca.